¿Y si la inteligencia artificial no viniera a sustituir a los profesores, sino a darles más tiempo para enseñar? En este episodio hablamos sobre cómo esta tecnología puede ayudar a alumnos, docentes y familias sin reemplazar lo más importante, las personas. Hola, bienvenidos a otro podcast de Sapos y Princesas. Hoy vamos a hablar de algo que está todos los días en la prensa y en la cabeza de los padres y en el colegio y también en la educación de nuestros hijos. Vamos a hablar de la IA, sí señores, inteligencia artificial. Y lo que queremos hacer es hablarlo de una forma positiva, porque tenemos que entender que la tecnología ha llegado aquí para quedarse y tenemos que aprender a sacarle un buen partido. Y por eso estamos con Conchita Díaz, que es responsable de formación de la IA para Google Cloud. Hola, Conchita. Hola, Nora, muchas gracias. Bueno, es un placer y lo que vamos a hacer es hablar cómo está afectando esto, cómo está afectando primero en el colegio. ¿Qué pasa con los profesores? Pero fíjate, antes de empezar esta discusión, te voy a cambiar el nombre. ¿Cómo? No lo llamemos inteligencia artificial. ¿Cómo lo podemos No llamar? pensemos en una máquina que va a reemplazar a los humanos. Llamémosla inteligencia aumentada. Uy, me gusta, Vamos a me tener gusta. una tecnología que va a aumentar las capacidades maravillosas que tenemos de por sí los humanos. Me gusta llamar inteligencia aumentada a la IA. Me parece muy bien, inteligencia aumentada, porque en realidad, si sabemos utilizarla, podemos incrementar las capacidades tan maravillosas intrínsecas que ya tenemos en todos los aspectos de nuestra vida. Pues cuéntanos, ¿cómo podemos empezar entonces desde el colegio? ¿Te parece? Perfecto. Pues vamos a ver, pensemos en una cosa. Ahora todos los estudiantes pueden tener un tutor personalizado de manera gratuita. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando yo era pequeña, mis compañeros del cole, algunos tenían profesores particulares porque sus padres se lo podían pagar y le ayudaba a hacer los deberes, entonces le ayudaba a generar más preguntas, más problemas y si se quedaban atascados les resolvía el problema. Hoy en día, con la IA, puedes tener un tutor personalizado que se adapte a tu nivel cognitivo, que te ayude a estudiar de una manera completamente gratuita. Pero ojo, además, no que te dé el pescado, que te enseñe a pescar. Es decir, puedes tener un asistente que cuando tú estás estudiando y hay algo que no lo entiendes, te lo explique de 20 maneras distintas hasta que seas capaz de entender el concepto. Bueno, aquí surge mi siguiente pregunta, porque claro, parece que esto va a poder reemplazar a los profesores. Jamás. Bien. Jamás. Lo que va a poder hacer es ayudar a los profesores, sobre todo a quitarles esa carga burocrática que tienen, que es brutal. ¿Por qué? Cuando suenan los timbres en los colegios a las 5 de la tarde y los alumnos se van a sus casas, la jornada laboral de un profesor no ha terminado, acaba de empezar. Ahora te toca corregir exámenes, hacer nuevos materiales, te toca hacer muchísima carga burocrática, administrativa, que tiene a los docentes completamente colapsados. ¿Cuál es la idea? Que toda esa carga burocrática se pueda, en cierto modo, aliviar utilizando la inteligencia artificial para dotarle a los docentes de más tiempo de lo que necesitan, que es inspirar, educar y enseñar. Sí, porque yo creo que esa figura de referencia la necesitan los alumnos. Es fundamental, es porque fundamental. ¿quién nos acuerda de ese profesor que realmente te marcó, verdad? Yo estudié Teleco porque hubo una profesora llamada Blanca que me hizo amar las matemáticas. Es maravilloso. Y la tengo en la retina y en mi cerebro y nunca, nunca, nunca la olvidaré. Y además, pensad una cosa, una IA nunca va a poder mirar a la cara a un alumno y saber que ese alumno probablemente está teniendo problemas en casa. Sí, o no ha dormido bien, o está pasando por un momento complicado. Esa tarea tan fundamental del trato humano, esa conexión profesor-alumno es vital. Es vital para el desarrollo cognitivo del alumno. Yo creo que es algo fundamental que la IA jamás va a reemplazar. Pensemos que hemos hecho un estudio con ESADE donde hemos analizado que utilizando la IA los profesores pueden hasta recuperar una jornada de trabajo. Es decir, barbaridad. 8 horas a la semana más para dedicarse a lo que realmente es necesario, que es su parte humana. Que en realidad es lo que les lleva a ellos a estudiar. Y es lo que te motiva. Yo creo que los profesores todos, su deseo es querer ayudar, su deseo es querer hacer crecer a sus alumnos. Y muchas veces no pueden darle ese trato personalizado porque tienen muchos alumnos en clase, tienen que adaptar
el contenido a diferentes niveles cognitivos, tienen que hacer muchísima tarea administrativa que les quita tiempo de lo que realmente desean hacer, pero es que no lo tienen. Entonces, la inteligencia artificial en la educación lo que va a poder hacer es automatizar eso, para precisamente que puedan tener más tiempo para su parte humana. Porque, ¿cómo pueden hacer estos profesores que aún no han entrado en la inteligencia artificial? ¿Por qué no les ha dado tiempo o porque no han estado formados para ponerse al día o para empezar a entender los beneficios que puede tener y cómo lo pueden aplicar en su día a día? Primero, quitarse el miedo y que tengan muy, muy claro que su labor, yo creo que hoy en día es más importante que nunca y que van a ser siempre irreemplazables y que lo vean como una herramienta que van a utilizar para ayudarles en su día a día. Entendemos que a veces puede ser algo que te asuste si es algo completamente novedoso para ti. Y tenemos muchas iniciativas para intentar ayudar a esos profesores a conocer la IA y cómo pueden hacer un uso bueno de ella. De hecho, por ejemplo, tenemos un proyecto que acabamos de anunciar con google.org donde tenemos 1 millón de euros para formar a profesores, para ir a todas las escuelas y explicarles, mirad, esta herramienta puede ser un gran aliado y de qué manera la podéis utilizar para ayudarnos en esa carga burocrática administrativa y también para explicarles cómo los alumnos, utilizando esas herramientas, van a poder tener un tutor socrático al alcance de la mano que les ayude en las tareas, que además, para quitarles también el miedo a los profesores, lo que hemos hecho es, si hablamos de los modelos de IA dentro del sistema educativo, piensa que hemos abierto la máquina y hemos cambiado el motor. Los alumnos no van a estar trabajando con el modelo de IA generativa general con el que podemos estar interactuando tú y yo. Lo que hemos hecho es hacer un fine-tuning de ese cerebro con un montón de pautas dadas por expertos en el aprendizaje, pedagogos, neurocientíficos, profesores, y lo que hemos hecho es adaptar ese cerebro con una tecnología que se llama LearnLM, que lo que hace es, como te digo, si tú le haces una pregunta, no te va a dar la respuesta directamente. No queremos hacer a los alumnos vagos. Lo que queremos hacer es desarrollar su pensamiento crítico. ¿Cómo? Tú le pones un típico problema de física que hemos hecho todos. Caño, cañaveral. Cohete, lo lanzas. ¿A qué altura llegará el cohete? No te va a escupir el resultado. Va a analizar que ese problema tiene que ver con la conservación de la energía. Entonces te va a decir, vale, según el cohete va desacelerando, ¿qué tipo de energía va ganando? Es decir, lo que va a hacer es preguntarte y establecer un debate contigo para que de manera conjunta seamos capaces de llegar al resultado. Porque claro, aquí has hablado de varios temas. Has hablado del reto que significa entrar a una tecnología nueva cuando ya tienes como profesor las horas completas, dices otra cosa más, ¿no? Entonces, bueno, pero como en cada aprendizaje hay que invertir tiempo para entenderlo y luego ganarás en el beneficio que te da, ¿no? Esa jornada adicional que comentabas. Es que, fíjate, si porque aprendas a utilizar la herramienta puedes coger y pasarle tu plan formativo y decirle, adáptame este contenido porque tengo un alumno en clase con TDAH y me es muy difícil mantener su retención, y la IA te ayuda y te plasma un borrador que tú ya puedes customizar, y en vez de tardar 2 horas en adaptar ese contenido, tardas 10 minutos, te vas a dar cuenta del potencial. O si de pronto quieres hacer, imagínate, un roleplay con los alumnos. Quieres explicar un tema muy complejo, un tema muy tedioso de física. Y dices, ayúdame a hacer un juego interactivo para que pueda explicar este tema tan complejo a mis alumnos y lo vean apetecible. Pues en ese momento dirás, qué maravilla contar con esta herramienta. Otro de los temas que has mencionado, que yo creo que es algo que nos preocupa mucho a los padres, es, por un lado, no convertirlos en vagos, donde solamente vayan a encontrar la respuesta y que no desarrollen el pensamiento crítico. Exacto. Creo que el pensamiento crítico es el factor clave en este momento, porque si como sociedad no tenemos pensamiento crítico, somos muy fáciles de manipular. Muy manejables, exacto. Entonces, ¿cómo hacemos como familia? Te pregunto ahora, ¿no? Desde el hogar. ¿Cómo hacemos para acompañar a nuestros hijos en un área que muchas veces nosotros mismos no sabemos por dónde empezar? Porque podemos ser usuarios de la IA, ya lo tenemos, ¿no? En el móvil, sin darnos cuenta, porque está en todos lados y nos ayuda mucho. Sí. Pero
¿cómo hacemos para quitarnos nosotros también como padres el miedo y entender que bien manejada o bien llevada puede ser muy positiva para nuestros hijos y puede sacar lo mejor de ellos? Pues por lo pronto explicarles que la IA en el entorno educativo, como te digo, es diferente a la IA general. Primero, tienen una garantía legal absoluta de que los datos que introduce su hijo mientras está estudiando jamás se van a utilizar para reentrenar los modelos. Qué bueno. Es decir, es como si fuera una memoria temporal que en el momento en el que se cierra la sesión, toda la información desaparece. Con lo cual no hay ningún problema de filtrado de información, de alguna información que sus hijos puedan introducir a la IA. Segundo, tenemos APIs de moderación muy controladas. Es decir, la IA va a controlar qué tipo de preguntas se le está haciendo y si es una pregunta que no debería ser hecha, no va a permitir que eso llegue al modelo, pero también esa API de moderación va a filtrar las respuestas. Podemos establecer límites y controles, que cada vez estamos evolucionando la manera de poder establecer esos controles de una manera más sencilla. Es decir, que no quiero que vean el uso de la IA como el salvaje oeste. Cuando estamos hablando de la IA para menores y en entornos educativos, quiero que sepan y que se queden tranquilos de que estamos haciendo muchas barreras y muchas políticas de control. Entonces, que en el momento en que ellos se sienten con sus hijos la primera vez y vean cómo funciona esa IA, se queden más tranquilos. Porque claro, tú lo comentabas, ¿no? Y nosotros desde la educación siempre lo decimos. Si tú quieres generar ese vínculo con tus hijos, tú tienes que escuchar y reformular preguntas. Preguntar para que por sí mismo el niño o la niña sea capaz de entender lo que le está pasando, Exacto. de llegar a una conclusión y de comprender cómo funciona el mundo a su alrededor, ¿no? Desde Entonces, luego. este mecanismo estaría en esa línea, porque estaría ayudando a llegar a la respuesta por ti mismo. Incluso yo me acuerdo cuando yo era pequeña y yo estudiaba, mi madre decía, mamá, tómame la lección. Y entonces le contaba a los Reyes Godos, que me acababa de aprender de memoria, de pe a pa, y mi madre me escuchaba escuchar los Reyes Godos. Pues imagínate que de pronto ese padre o madre y ese niño pivotan juntos interactuando con la inteligencia artificial. Bueno, es que puede ser, el límite es el cielo. Es el cielo, porque además le puede preguntar, le puede hacer cuestionarios. Incluso le puede decir, explícame el tema de la mitocondria con un cómic. Claro. O sea, hay tantísimas maneras de hacer el aprendizaje Interesante y divertido. interesante y atractivo que yo pienso, ojalá cuando yo era pequeña hubiera tenido esta herramienta. Ojalá. Pero claro, aquí tenemos el riesgo de los que quieren acortar, ¿no? Los que buscan la respuesta fácil. ¿Cómo hacemos desde casa para ayudar a que no caigan en eso? Asegurarte que estás utilizando una IA responsable. Por eso te digo que, por ejemplo, nosotros hemos cambiado ese motor, hemos cambiado ese cerebro, de manera que ese cerebro actúa como un tutor socrático, nunca te escupe directamente la respuesta. Lo que va a hacer es guiarte para llegar juntos a la respuesta, no escupírtela directamente. ¿Y te dice cuándo es correcta o puedes tener...? Sí, claro. Y cuando has fallado, analiza en qué punto has fallado y no solo te dice has fallado en este punto, sino que además de explicártelo, te hace preguntas similares para ver si has sido capaz de entender el concepto en el que has fallado. Y fíjate incluso, imagínate que tu chaval es un chaval al que le encanta el fútbol. Pues, por ejemplo, puede explicarle toda la cinemática de física de cuarto de la ESO con ejemplos de fútbol. ¿En serio? Incluso le dices, si mi equipo favorito es el Real Madrid, pues te va a poner, si Mbappé tira una falta con este ángulo, de manera que para el alumno es mucho, mucho, mucho más atractivo. Te quería preguntar, porque claro, nos pasa que a un padre le resulta más fácil llevar a sus hijos al zoo porque sabe lo que es una jirafa y lo que es un león, que llevarlos a ver pintura abstracta a Reina Sofía porque puede no ser capaz de transmitir a su hijo lo que puede ser una obra que él mismo no conoce. Claro, cuando nos sentamos con nuestros hijos a interactuar con la IA, tenemos nosotros que entender que nosotros tampoco vamos a ser los que demos la respuesta. Claro. O sea, que esto lo que nos está llevando es a un cambio de yo no tengo que saber de todo. Es que
Muchas veces el problema es que cuando los hijos van subiendo de curso, hay veces que los padres están nerviosos porque dicen, ya no le puedo ayudar a hacer Claro, los deberes. Es que no no tienes que tienes. ayudarle a hacer los deberes, tienes que acompañarle en el aprendizaje. Esa ayuda para ayudarle a resolver esa raíz cuadrada donde el chaval se ha quedado atrancada es lo que te va a permitir hacer la IA. Sobre todo yo creo que, y lo comentábamos antes, ¿no? Tienes la posibilidad, sabiendo manejar estas herramientas, de sacar todo lo mejor de tus hijos. Esas Exacto. áreas donde tú ni siquiera te interesan ni te han surgido Le el puede interés encantar de la poder decir, astronomía a tu hija y tú sabes claro, que a tu hija le encanta la astronomía porque en cuanto va a una tienda se va directa a los libros y a los cómics y a los cuentos de astronomía. Pues con la IA tú no tienes que saber de astronomía, pero la IA te puede ayudar a que un concepto se lo expliques dentro del concepto de la astronomía. o sea que para perder ese miedo, a los padres, ¿qué les diría? ¿Que se acerquen ellos? Que se acerquen ellos, que se sienten con sus hijos. Se sienten con sus hijos y vean cómo sus hijos interactúan con la IA. Sin Y miedo. sin miedo, sin miedo. Y que incluso ellos den ideas a sus hijos. Oye, si a ti te gusta este tema, ¿por qué no le preguntas que te lo explique relacionado con este tema? Oye, ¿por qué no le dices que te haga un cuento de Elige tu propia aventura? Donde en función de las respuestas que vas dando a un tema de historia, te va guiando hacia los reyes católicos o a los reyes visigodos. Es decir, que incluso los padres participen de una manera activa en cómo los hijos están utilizando esa inteligencia artificial. ¿Y qué va a ocurrir? Que los padres se van a dar cuenta que esa herramienta también para ellos y su día a día es maravillosa. Aquí nos pasa que, por un lado, queremos educar a niños más responsables, queremos que se esfuercen, que se comprometan, que mantengan una constancia, porque sabemos que eso es uno de los puntos Sí, que fundamentales. sí, y en los que más tenemos que trabajar. Y muchos padres ven a la tecnología como algo que va en contra de estos valores que queremos establecer en casa. ¿Tú qué les dirías? Les diría como todo. A veces la tecnología en sí no es peligrosa. Un mal uso de esa tecnología sí puede ser peligrosa. Entonces, que participen en cómo sus hijos interactúan con esa tecnología. Que en vez de prohibirla, porque lo que se prohíbe al final, lo que va a ocurrir es que cuando no están los padres lo van a hacer. utilizar y además lo van a utilizar a modo de es algo peligroso, a modo no positivo, yo creo. Entonces, que los propios padres abrazaran la tecnología y que los propios padres enseñaran a sus hijos muchas veces la buena manera de interactuar con esa tecnología. Creo que aquí también lo que se está planteando es que nosotros como padres tenemos que entender que podemos decirles a ellos, oye, cuéntame tú cómo funciona. Que nos pongamos nosotros Eso como es alumnos. maravilloso. Que nosotros vayamos no a enseñar a nuestros hijos, sino cambiemos nuestro papel, ¿no? Yo me acuerdo, mi abuela le encantaba el arte, y me dijo un día, me llamaba Chita, que murió hace poquito, me dijo, Chita, ¿tú me puedes enseñar el Guggenheim de Nueva York por dentro a través de esto que haces tú? Y yo dije, sí, claro. Y entonces senté a mi abuela conmigo enfrente de la pantalla y yo le iba enseñando el Guggenheim por dentro y mi abuela me iba contando las obras de arte que había en el Guggenheim, porque ella había leído mucho sobre arte, pero no lo había visto y no había podido volar a Nueva York para estar enfrente de esa obra. Entonces, creo que eso también es muy bonito. Y que un padre le diga a su hijo, oye, ¿cómo estás estudiando con la IA? Enséñame. ¿Qué prompts, cuando hablamos de prompts, qué mensajes le estás enviando a la IA? Eso yo creo que además puede establecer un vínculo francamente bonito. Tú piensas cuando situación de selección española, ahora que viene el Mundial, ese momento tan bonito cuando los padres se juntan con sus hijos a ver el partido, ese es un momento de unión. Y hay una tecnología enfrente, es una pantalla, no es el niño solo en su cuarto viendo una serie. Ahí hay un momento de unión cuando la familia se pone a ver jugar a la selección española. Pues imagínate que podemos hacer algo similar con la IA.
En realidad es plantear un enfoque diferente. Desde luego. No tener miedo, Desde acercarnos, porque en realidad está en todos lados. Lo que pasa es que parece que estamos demonizándolo respecto al estudio, ¿no? Ahora con los exámenes que ha habido, era como, ¿cómo sí, podemos que había hacer? unos controles brutales. Sí, en realidad... Es que al final, siempre que hay una nueva tecnología, hay pánico, hay muchísimo miedo. A lo desconocido. A lo desconocido. Yo ya soy muy mayor y Yo ni te cuento. llevo trabajando en tecnología casi 30 años. Entonces, cuando empezó la proliferación de Internet, había mucha gente con pánico. Bueno, yo me acuerdo, y decían Conchita, que su trabajo iba a desaparecer. Yo me acuerdo que cuando yo empecé Sapos y Princesas hace 21 años, que tenía la redacción de papel y web con las mismas personas, porque éramos una empresa muy pequeña, en el mundo, en el periódico El Mundo, eran 2 divisiones separadas, eran 2 edificios y como que medio que ni se hablaban, porque eran como enemigos, Sí, ¿no? sí, O sea tal que cual. sí que ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, entonces, ¿Internet hizo que desapareciera su trabajo? No, cambió Se la manera en la que readaptó. trabajaban. Entonces, hoy en día nadie somos capaces de trabajar sin Internet. Lo mismo va a pasar con la IA. Y la IA ya está. Con lo cual, cuanto antes la abracemos, cuanto antes aprendamos cómo es su buen uso, mejor. Y también quiero darles un punto de tranquilidad porque desde compañías tecnológicas como Google somos conscientes de los riesgos que podría tener un mal uso de esa tecnología. Por eso intentamos hacer y tenemos muchos esfuerzos en hacer una IA que sea ética y responsable. Y establecemos muchísimos controles, especialmente cuando esa tecnología va a ser utilizada por menores, sea la IA, sea un YouTube, sea un Google Search. Entonces, también tranquilizarles de que desde el mundo tecnológico somos conscientes de los problemas que hay, por eso hemos cambiado ese motor que utilizamos en la IA generativa educativa, porque lo que queremos es ayudar a vuestros hijos a desarrollar su pensamiento crítico, ayudar a vuestros hijos a buscarle el gusto al estudio y, sobre todo, democratizar la educación. Es decir, no que gente con altos niveles adquisitivos puedan tener acceso a una educación mejor o a profesores privados o a temarios más customizados, sino que eso pueda llegar a cualquier chaval independientemente de su nivel económico o social. Y a mí también me encanta porque te permite adaptarlo a las necesidades específicas de cada niño. Los Diferentes niveles cognitivos. Los que somos padres sabemos que cada hijo es diferente, tiene intereses diferentes y gustos académicos diferentes. Entonces, el poder distinto. adaptarlos a cada uno creo que lo que es va a tener ser un que no texto, pierdas, ¿no? Un texto y decirle, adáptame la sintaxis de las diferentes oraciones que tengo un alumno con dislexia y le está costando entender el contenido, sin ojo, sin bajar el nivel. Porque antes lo que ocurría muchas veces es que cuando se intentaba adaptar el contenido, lo que se hacía era bajar el nivel. Y entonces lo que estás haciendo es privarle a ese chaval con dislexia de llegar a los mismos conocimientos que un chaval sin dislexia. Ahora con la IA lo que estamos haciendo es adaptar esos contenidos sin, como te digo, bajar el nivel, sin perder el foco en el contenido educativo que hay que explicar. Y eso es maravilloso. A mí lo que me gustaría es que, siendo ingeniera, yo soy defensora y promotora de las mujeres en STEM, STEAM, incluyendo arte, porque creo que tenemos que estar. Tenemos que estar donde se decide en tantas áreas tan importantes en nuestra vida, porque como bien decías, la inteligencia artificial está en todos lados, nos rodea, y es importante que también esté la perspectiva de la mujer dentro de esta ecuación. ¿Qué les dirías tú a estas familias, a estas madres que nos están escuchando para que fomenten o al menos no frenen esos intereses de sus hijas en la tecnología? Hay una frase que me encanta que es: el futuro de la IA es cosa de chicas. Hoy en día hablamos ya de algoritmos que están afectando las vidas de las personas. Estamos hablando de IA en todos los sectores de la sociedad: educación, medicina, salud, en todos, sector público. Para que esos modelos no tengan sesgos, necesitamos tener visiones diferentes. Y la visión femenina, además, ocurre una cosa: siempre ha estado muy ligado con lo social.
Ujú. De hecho, Con el cuidado. con el cuidado. A mí me pasa una cosa, cuando yo doy clases en la universidad y hacemos proyectos de IA, muchas veces los chicos hacen sistemas de forecasting para predecir el precio de las stock options y poder tener más revenue o poder adivinar quién va a ganar el siguiente partido deportivo. En cambio, fíjate, las chicas hacen mucho proyecto social. Ujú. Por ejemplo, una arquitecta me hizo un proyecto de analizar el suelo para ver el estudio de sostenibilidad de crear un edificio. Alguien de arquitectura. Una psicóloga, cómo poder hacer cuentos personalizados para niños con Asperger. Alguien de sanidad, cómo era una chica que había estudiado dermatología y decía que en las mujeres mucho cáncer de piel es por los labios y no se sabe. Cómo haciéndote un selfie puedes detectar que puedes empezar a tener síntomas y ir a un médico. Es decir, que estamos las mujeres como yo, puras matemáticas, que siempre nos ha encantado los números y por supuesto ahí la tecnología es un campo maravilloso para vosotras, pero cualquier mujer que le guste la sanidad, que le gusten las leyes, que les guste el periodismo, que les guste las humanidades, que les guste la ética, que les guste la educación. Hoy en día estamos creando modelos que trabajan en todos esos sectores y tenemos equipos completamente multidisciplinares. Entonces, os digo que os vengáis porque os necesitamos y además es un campo que os va a maravillar, porque es un campo muy bonito. Y yo siempre digo que yo creo que los grandes riesgos que tenemos a día de hoy como sociedad solamente se van a poder resolver si contamos con la inteligencia y empatía humana y la ayuda de la inteligencia artificial. Sobre todo, fíjate que yo diría que mi hija es ingeniera de diseño de producto. Y ella me decía, yo no sé si voy a poder con las matemáticas. Va a Y yo poder. siempre le he dicho, pruébalo, lánzate, ¿por qué no? Ya verás en el camino cómo haces para sortear. Y bueno, ahora trabaja en eso, o sea que... Y luego fíjate, hay Y otra por eso cosa. yo creo que muchas veces los miedos que tienen, sobre todo las niñas, Sí. que está probado que desde los 5 o Sí, sí, 6 sí, años sí, sí, ya sí, creen sí. que no tienen las mismas capacidades matemáticas que los niños, que podemos ayudarle mucho en el hogar, diciéndole, oye, lánzate, ¿por qué no? Sí que vas a ser capaz, pruébalo, Desde luego. porque tenemos que estar ahí. Desde Es luego. necesario que Hay participemos. algo cultural. Y fíjate, también trabajo en Google, datos. Para mí los datos son fundamentales. Otra situación, universidad. Cuando trabajamos con simuladores y hay que hacer un problema complejo. ¿Sabes lo que me dicen las chicas? Conchita, esto es muy difícil. Cuando no les sale el problema me dicen, Conchita, esto es muy difícil para mí. Probablemente es que yo no debería haber hecho esto. ¿Sabes qué me dicen muchas veces mis alumnos? El Conchita, problema es muy difícil. el simulador el simulador no funciona. Buenísimo. Eso nos demuestra que hay algo de educación y cultural que tenemos arraigadas las mujeres y sobre todo las niñas. Por eso es lo que dices tú, Nora, es fundamental que dejemos claro a las niñas que la matemática no es cosa de chicos, que la ingeniería no es cosa de chicos, al igual que el arte y la confección no es cosa de chicas. Nuestro cerebro está preparado para todo lo que queramos, y más si es algo que nos interese. Entonces, ayudarles a quitar esos miedos y esos prejuicios y mostrarles que es un campo muy bonito en el cual las necesitamos. Las necesitamos, así que pues El futuro de la IA es cosa de chicas. Pues Conchita Díaz, muchísimas Un gracias. placer, Nora. Y muchísimas gracias a todos los que nos han seguido. Y venga, a sentaros con los hijos para ayudarles a entender que esto es algo que nos va a acompañar y que puede ser muy bueno para todos. Muchas gracias. Gracias.